cuenta que el de Protección Civil era un líder de taxistas, Casual. casual, el de bomberos igual, un lidercillo por ahí sindical. Entonces, el consultor igual, estaban todos coludidos, pero aquí sería, porque esto es cada año, tenemos que presentar esas carpetas cada año. Aquí sería un amparo en contra de estas personas que son particulares haciendo funciones de autoridad. ¿Quién le quiere responder a su compañero? ¿Usted? Sí, yo creo que el planteamiento que hace es muy bueno, pero el uso de suelo, por ejemplo, cuando diga yo asisto y tengo una casa, una casona, y la voy adaptando, pero como hay un ingreso, entrada y salida, tiene que haber, no, son normas internacionales respecto a la protección civil, inclusive no solamente del cacique, son normas muy específicas, muy detalladas, desde entrada, salida, los anuncios de emergencia, así como, e inclusive automóviles, porque llega ahí a ese lugar y resulta que cuando uno llega a casa, pues ya no tiene dónde estacionarse, ¿no? Porque no Claro. tiene lugar para estacionarse. En el juzgado ahí sí tenemos muchos, ¿no? Pero en el cerro por allá. Pero quiero déjame terminar nada más aumentar ese tema, y es una pregunta también para ustedes. En la regulación urbanística existe la obligación de tener estacionamientos. Si autoriza la autoridad la construcción de una plaza comercial, llamémosle aquí Plaza Mayor, y dice, mira, para que puedas tener tu placita, necesitas mínimo 400 lugares de estacionamientos por las dimensiones, etc. Si no tienes ese número de cajones, no hay licencia. Bien, cumplen con los números de cajones sin problema, pero luego nos damos cuenta que para acudir, salud, a esa plaza hay que pagar. No sé cuánto se pague, 10 pesos o 3 horas, bueno, la cantidad que sea es una lana que tenemos que pagar. ¿Es legítimo ese cobro? Sería legítimo cuando tenemos una regulación que te obliga a tener estacionamientos para las personas que van a ingresar a tu plaza. Ese es un asunto muy parecido al que planteas. Ahí el problema no es de los consultores, ahí el problema es de la autoridad, definitivamente. Y claro, cabe un amparo contra esa autoridad, no te puedo obligar a que tengas los consultores que él desee. donde, perdón, no Sí, la idea, adelante. en donde yo estoy muy de acuerdo aquí con el compañero, ¿verdad? Es que, por ejemplo, en nuestra localidad o en algún otro lugar, ya hay tiendas que llegaron antes que creciera el pueblo. Ahí están. Y es el abarrotero, es el vulcanizador, es el que surce el zapato, y ya está ahí, ya tiene años. Pero resulta cuando llega la famosa nueva ley de uso de suelo, que se llama urbana, El código urbanístico, pues le dicen, ¿sabes qué? Pues lo siento mucho, como tú no reúnes estas características, pues o cierras o te clausuramos. Claro, y ahí estoy muy de acuerdo, porque pues el tendero, por supuesto que va a ser rebasado por el Oxxo, 400,000 Oxxos en el país, donde van a dar a expedir las actas del registro civil. En un momento, próximamente estamos trabajando en ello. Pero entonces, sí, tiene usted razón. Entonces ahí sí, buen momento, ¿verdad? Y bueno, ¿y cómo defenderían a ese tipo de personas que tienen años ahí? Un amparo, ¿y que van a alegar en el amparo? Cuando tienen una ley de desarrollo urbano que está diciendo el uso de suelo en esta zona es residencial y no puede haber ni comercio ni servicios. Sí, lo que pasa es que no pueden aplicar en mi perjuicio de manera retroactiva. No le pueden aplicar en su perjuicio una nueva ley siempre y cuando usted esté protegido con un derecho adquirido. Pues ahí está. Pero si en materia urbanística no hay derechos adquiridos porque impiden el ordenamiento territorial, entonces sí le pueden aplicar la ley de manera retroactiva. Pero yo creo que aquí no se está entendiendo mi cuestión, porque nosotros sí estamos cumpliendo con todas esas justificaciones. Es así que el consultor
Ah, no, eso nos queda claro. Es, hizo sus dictámenes y nos entregó sus carpetas. La cuestión es de que Protección Civil de Oaxaca dice, no te la recibo. ¿Por qué? Porque yo quiero que contrates a este consultor. ahí está 100% asegurado un amparo. Sí, es parte del Estado. Contra los dos, si no te lo recibe, pues ahí cabe sin ningún problema el amparo. Pero en el otro, ¿qué van a hacer? Bueno, la ruta pueden investigarlo a través de una figura, de una institución jurídica que se llama confianza legítima. La confianza legítima es una institución jurídica que nace del derecho alemán y que consiste básicamente en lo siguiente. Si el Estado ha consentido ciertas actividades, de un día para otro no puede mandarte al carajo. Pocas palabras. ¿Qué es lo que sucede aquí en nuestro estado en esa situación urbana? Por ahí algunos lugares, cafés, etcétera, llegó el municipio diciendo, ¿dónde está tu licencia de uso de suelo? Entonces el dueño le dice, ah, caray, ¿eso de cuándo se pide o cómo es o a qué sabe y a qué huele? Pues mira, aquí está la ley. Si no me enseñas tu licencia de uso de suelo, te clausuro. Oye, es que nunca nos la pedían. No, bueno, pues ya la pide la ley. ¿Y qué crees? Que no puedes solicitarla porque estás en una zona habitacional. ¿Qué pasa ahí? El Estado estuvo consintiendo esa actividad durante muchos años. Tiene que proporcionar los medios y las alternativas para reubicación, remediación o cualquier otra actividad sin dañar al particular en su actividad desarrollada durante el paso de los años. Por ahí esa institución en nuestro sistema ha tenido pocos pronunciamientos, 4 o 5, y todavía no ha sido muy explorada en nuestro derecho, pero por ahí va la ruta. Y eso normalmente también se utiliza para defender mercados rodantes, ambulantaje y otras cuestiones. Lo que comentábamos ayer, instituciones bancarias tienen carácter de autoridad cuando aseguran cuentas. ¿Sí? Una pregunta, ahorita que comentó esto de confianza legítima, por ahí me hizo ruido con la anterior administración, con Bárbara Botello. Parece que todos los que por ahí tenemos algún terrenito, ¿no? Una fabriquita pequeña ahí en Piletas, que el uso de suelo es habitacional, pero ya hay piquitas, así le llaman propiamente aquí a los que tienen pequeñas fábricas o talleres de calzado. Se fueron, pues, como usted dice, ahí trabajando desde hace años. Y de repente llega Bárbara Botello y el permiso que tú tenías para uso de suelo te lo pide que lo estés renovando cada 3 años, cuando se te dio al principio por tiempo indefinido. No sé si también por ahí... Claro, esa es una cuestión también que se ha ido desarrollando en el derecho urbano, porque anteriormente las licencias de uso de suelo eran por tiempo indefinido, eran vitalicias. El problema de eso fue el crecimiento urbano y el ordenamiento territorial. Si teníamos esas licencias vitalicias, jamás podíamos modificar un uso de suelo. Entonces, por regla general, al menos en nuestro sistema, las licencias tienen que durar 3 años. ¿Y por qué? Porque también nos salvaba otro problema. Había terrenos baldíos donde, de acuerdo a un plan de desarrollo, tenían un uso comercial. El plan de desarrollo se renovaba cada 3 o 5 años y cambiaba el uso de suelo de ese terreno baldío. Entonces, llegaba el dueño y decía, oye, al amparo del plan anterior, mi uso de suelo era comercial y yo quiero poner aquí oficinas y negocios. Pero conforme al nuevo plan es habitacional. Entonces ahora se dice, cuidado, si en 3 años no ejerces el uso de suelo asignado a tu terreno conforme al plan,
está sujeto a la variabilidad de los planes posteriores. ¿Me explico? Y además porque esa cuestión de las fabriquitas esas tienen su uso de suelo, 3 años. ¿Qué pasa si en 3 años las quitan? Ya estarían acorde con el uso de suelo predominante en la zona. Y ahí salvamos el orden del territorio. Ha sido por eso, pero discusión todavía no agotada. Instituciones bancarias, ¿nos queda claro? Notario público, esto ya lo vimos ayer. Asamblea General de Socios de Conjunto Habitacional. Afortunadamente todas estas tesis son aisladas y hay que seguir intentando. Interés legítimo para acreditarlo. Lo que hablábamos ayer, alguien hizo esta pregunta. Las personas morales privadas mexicanas cuyo objeto social sea la protección al ambiente en general deben demostrar que sus integrantes son vecinos o habitan en la comunidad. Esta, también por fortuna, es una tesis aislada. En principio, en otros circuitos basta con que sea el objeto social acorde con lo que estás defendiendo, el interés legítimo colectivo, para que el amparo sea procedente, sin que te sujeten a probar que los integrantes de la asociación vivan o sean vecinos de la zona. ¿Y por qué razón? Porque la vecindad, en el tema del amparo colectivo y del interés legítimo, ha creado un problema, como lo comentábamos ayer. ¿Cuál es el problema? ¿Hasta dónde se extiende el concepto de vecino? ¿Es vecino colindante, el que está a 5 cuadras o el que está a 10 kilómetros? Eso queda todavía en la indefinición. Con eso cerraríamos nuestros 2 temas de... Sí. Perdón. Licenciado, antes de cerrar el tema, ayer yo leí en la información que pone ahí en la pantalla algo acerca de las acciones colectivas, no sé si era del amparo colectivo o las acciones colectivas, en donde decía que las partes podían solicitar la concentración de los asuntos en uno solo, pero pidiéndole la opinión al Consejo de la Judicatura. ¿Qué tiene que ver el Consejo ahí, si no es órgano jurisdiccional? Lo que pasa es que el Consejo, según la nueva ley de amparo, es el que ahora, eso parece ser inconstitucional, decide en qué medida se acumula un juicio de amparo a otro. Y es totalmente, desde mi punto de vista, arbitrario, porque la competencia, la acumulación, es una institución jurídica procesal que solamente puede definirla un juez y que está prevista en las leyes adjetivas. Se decía, hablando de ese tema, que también creo que se tocó aquí, que en la nueva ley de amparo desapareció la figura de la acumulación. ¿Sí desapareció o no desapareció? ¿Pero está contemplado en la ley? En la ley de amparo, desafortunadamente al legislador se le fueron ahí las manos y borró el tema de la acumulación en la nueva ley. En la nueva ley no hay norma expresa que permita la acumulación de juicios de amparo. Pero ya la jurisprudencia definió que sí existe acumulación y que bien puede promoverse por las vías que ya todos conocemos, ¿no? Y esa es una cuestión administrativa. Lo que trató de hacer ahí es que el Consejo decidiera concentración de juicios. ¿Cómo y con qué objeto? Con el objeto de legitimarse en otras acciones que sucedieron por ahí de hace unos 5, 10 años o menos, con la reforma a la ley del Seguro Social, la nueva ley del Seguro Social y ley del ISSSTE, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó ahí? Un cúmulo de amparos se promovieron, millones de amparos se promovieron y se concentraron en un juzgado especial en el Distrito Federal, cuando era totalmente arbitrario, no había norma adjetiva que permitiera ese tipo de concentraciones. A través de normas administrativas que no tenían el carácter de ley, se decidió que todos los juicios se concentraran
en un solo juzgado y que fuera un solo juez a nivel nacional que conociera de estos juicios. A eso se debe esta disposición en la ley de amparo, donde dice, bueno, ya el Congreso de la Unión me autorizó a mi Consejo de la Judicatura a concentrar los juicios que yo estime convenientes. Allá en el Cuarto Circuito, en Nuevo León, por ejemplo, está ocurriendo un fenómeno el día de hoy, donde estamos atorados en las oficialías de partes, por ahí lo van a ver en las noticias, porque tenemos que hacer una cola inmensa, que más o menos tardará por ahí de mañana a las 10 de la mañana, nos van a recibir unas demandas contra los reglamentos unificados de tránsito. Si esta norma se aplicara, lo que haría el Consejo es concentrar todas esas demandas que se están presentando en un solo juzgado. Exactamente, especial. A eso se debe esa concentración, un tipo de acumulación administrativa. Pues, pero además de inconstitucional es muy grave porque nos pone en un estado de inseguridad jurídica y además eso implica que el Consejo de la Judicatura pues esté vigilando muy de cerca todo lo que hacen los juzgadores. Es que el truco detrás de esa película es que si un solo juzgador resuelve un solo tema, tu resultado va a ser ese. Y cuando las demandas están diseminadas en la República, tenemos diferentes pronunciamientos. Y hasta que llega a la Corte y se unifican. ¿Qué ha hecho la Corte en el tema del amparo contabilidad electrónica? Pues dijo, resuelvan, mándenlo, resuelvan como se les antoje, mis niños, no hay problema. Váyanse a la revisión al colegiado. Colegiado, detén los asuntos, no los falles, hasta que yo fije jurisprudencia y les demos en la torre a todos. Más o menos así. Entonces, viene siendo lo mismo al final de la historia. Nos tomamos un receso de unos 5 o 10 minutos, porque se quieren ir a las 8 para apurarnos con esta tarde. Mande. Parte del show.